qué razón o razones a través de las centurias se encuentra el hombre y mujeres dedicados a llevar diarios? Creo que existen diversas respuestas y voy a intentarlas desde la experiencia. Para mayor facilidad usaré tanto caprichosamente la palabra diarista, que según el diccionario se aplica a quien publica en un periódico, para referirme a quien lleva un diario. De la misma manera que quien escribe novelista es un novelista, quien escribe diarios a diario lo voy a llamar diarista. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una nueva semana más aquí en Voz Alta por las plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo y quiero saludar al equipo que hace posible en los estudios de Santiago de Chile de USTV todos los capítulos. Somos la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital de la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo Chile. También nos puedes ver y seguir a través de nuestras redes sociales, las que puedes revisar a través de Facebook, Instagram y YouTube como programa en voz alta y encontrarás todo el contenido nuevo de la semana y los capítulos anteriores. Soy Víctor Munita Fritis y estoy aquí en voz alta. Vamos ahora con la presentación de nuestra invitada. Natalia Vervelagua Pastene es una escritora, artista visual y guionista chilena. Nació en 1985 en Santiago de Chile. A partir del año 2006 se traslada a Valparaíso, lugar donde comienza su trabajo literario que incluye diferentes géneros, hecho que forja su estilo literario, el que experimenta distintos formatos e híbridos como la poesía, la novela y el cuento, el collage y el arte textil. Según propias palabras de Natalia, agregarle riesgo y peligro a la literatura es parte de su búsqueda e impronta, ya que para ella continuar haciendo más de lo que ya existe no es algo que la cautive en su creación narrativa. Natalia Vervelagua busca plasmar una historia diferente, que se alimenta de personajes y la relación de estos con la ciudad y sus bares, el cementerio, las calles o el hipódromo, mostrando lo que nadie ve, o dicho de otra forma, aquello que nadie quiere ver. Entre sus obras más destacadas encontramos Valporno de 2011, La Bella Muerte de 2013, también aparece Hija Natural de 2019 y Fíbula de 2021. Su trabajo Fíbula fue ganador de la beca de creación literaria en novela inédita del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. También destaca su obra Valporno como el libro más vendido durante la edición número 30 de la Feria del Libro de Viña del Mar el año 2012. Provocando gran revuelo por la forma tan singular en que se aborda el sexo. Además, es gestora y diseñadora de cortos Taller de Cine Social, el cual se llevó a cabo con el Laboratorio Creativo de Mujeres Agua Rosa Lab. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a la escritora y artista visual Natalia Vervelagua Pastene. Estoy con Natalia Vervelagua. Qué gusto es tenerte aquí en voz alta. Natalia, ¿cómo estás? Hola Víctor, bien, ¿y tú? Contenta Mu- de verte después de tantos años. Qué gusto de verdad poder tenerte aquí en el programa en voz alta, en el capítulo ya número 14. Nos queda un capítulo para cerrar este ciclo de la segunda temporada. Ya llevamos más de 30 programas en el aire y de verdad que es todo un gusto, un placer, un honor tenerte acá en nuestro programa y poder conversar sobre lo que estás haciendo. ¿Dónde estás, Natalia, en este momento? Porque yo te hacía viviendo en Curanipe, allá, y parece que te cambiaste de ciudad en Chile. Sí, estos últimos años me he cambiado bastante. Vivo un montón de años en Valparaíso, después pasé por Santiago, después Curanipe 2 años, esta pequeña caletita ahí en el Maule, y después ya Algarrobo 1 año y medio y ahora 2 años de vuelta en Valparaíso, así que volví como a mi espacio creativo, así como por excelencia, así que contenta con mi vuelta. Antes de que comenzáramos el programa, te decía que te noto con una energía que se te nota como muy iluminada, que estás como, se te nota la energía como que estás pasándola bien, estás creando algo, en qué estás ahora?
¿Sabes qué? Es interesante lo que me preguntas porque he pasado por toda la literatura. Este año cumplí 12 años publicando y en estos 12 años he tenido de todo. Partí siendo como un poco, como dice Byung-Chul Han, como un poco explotadora de mí misma, así como mi peor jefa en términos de ponerme muchos horarios y cosas, y creo que ahora estoy en un proceso de disfrutar la escritura, como ya no sé, como que siento que hay algunas cosas que se asentaron para mí y me gusta esta posibilidad de crear como con más relajo, como no buscando, no sé, lenguajes tan artificiosos, sino como algo mucho más ligado, digamos, como a la emoción y un poco a la inteligencia al servicio de la emoción, que yo creo que eso es fundamental para mí hoy por hoy. Y acabo de Mira, terminar varios ajá, proyectos, como ujú, acabo de terminar una novela grande, ujú. que ahí está en proceso de edición, y estoy trabajando también unos libros de artistas, porque estoy, bueno, ahora estoy mismo en mi taller, y estoy haciendo este cruce entre artes visuales y literatura, que es algo que las dos cosas me gustan mucho, y creo que se puede hacer un muy buen diálogo entre estas dos disciplinas. Oye, tú dejaste en un momento de la universidad, dijiste, voy a dejar la universidad para dedicarme a escribir, algo que has contado muchas veces en medio, pero me parece bien interesante por estas apuestas que hace, que lo veo también en estas formas de estar en una ciudad, estar en otra, y también estar desarrollando actividades una tras otra, manteniendo también este oficio de escritora que desarrolla y de artista en general. Sí, para mí fue una decisión súper vital, como radical, si se quiere, en ese momento. Claro, ya estudiar literatura o lenguaje era para mi familia como una suerte, no sé, pues como que iba a ser como una especie de vagabunda ilustrada. Y después más encima, claro, fue como abandonar la universidad para ser escritora, pero es una decisión de la que no me arrepiento para nada, porque he tenido que ir explorando y estudiando por mi cuenta. El hecho de que haya renunciado a la universidad no significa que no estudie, he estudiado un montón en estos años, pero sin esa presión académica, sino como estudiando cosas que en verdad me interesan, en la búsqueda también de una voz más personal, de saber realmente qué es lo que quiero contar, de acercarme lo más posible a eso. Entonces, claro, es como una especie de decisión diaria, pero estoy contenta con ese camino que he hecho hasta el momento y profundizando siempre, sobre todo las escrituras que tienen que ver con el yo. Me interesa mucho ese filtro, ¿no es cierto?, de aquello que veo y cómo soy capaz de razonar sobre eso y devolver tal vez a los lectores mi visión de mundo, que es una más dentro de una enorme cantidad de visiones y de observaciones, pero no sé, el análisis de los sueños, también la escritura de diarios, para mí ha sido como una larga, no quiero decir carrera, porque no lo siento como una carrera, no me siento como en competencia, pero sí un largo camino, como un proceso que ha tenido de todo y que me tiene contenta. Oye, Natalia, como que a los artistas, las escritoras, los escritores les cuesta decir que tienen una carrera de escritor porque como que lo ven como una competencia. ¿Será por este chiste que hizo alguna vez Parra? ¿O por qué nos cuesta tanto pensar que sí, esto es una carrera? ¿Crees tú? Sí, claro, como no creo tanto en la validación académica, que creo que es Ujú. como una de las cosas esenciales para una carrera. Yo creo mucho más en el concepto del oficio, me interesa mucho más, como no sé, el zapatero que lleva 30 años haciendo zapatos, evidentemente que eso se va notando en ciertos detalles, en ciertas finezas, en cómo se resuelven tal vez ciertas problemáticas de una manera más sencilla y más creativa. Yo creo que mi búsqueda ha ido más que nada como por ahí. Y también, bueno, porque en Chile hacer carrera es algo que prácticamente no existe. O sea, si ya entráramos como en esa definición del hacer carrera, es como, en realidad, ¿qué significa hacer carrera? Cuando en realidad el público lector no es tan grande. No, en realidad los que más compramos libros yo creo que somos los escritores, porque en Chile hay como hay un superávit de poetas y de gente que quiere escribir o eh, que escribe, ya sea autopublicaciones.
Entonces lo veo mucho más como un oficio, como una vocación, algo que está como más cercano como a mi experiencia vital y también incluso como desde una perspectiva espiritual en relación a la literatura. Decías que mantener esto como un oficio, como el del zapatero, cualquier otro oficio, y también pensaba esto de dedicarse a estudiar. Muchos creerán que los escritores solamente escriben y no están haciendo otra cosa más que dedicarse a la escritura, que bueno, es lo fundamental, pero finalmente están constantemente estudiando, desarrollando otro tipo de textos, vinculándose a la academia de algún modo y siempre están en constante preparación. Tu caso también. Sí, o sea, es como buscar todos los ángulos posibles del lenguaje y sobre todo que en mi caso hice una segunda como apuesta radical después de dejar la universidad, que fue como quiero ganarme la vida en la literatura, sea lo que sea que eso signifique, porque yo no tenía referentes al respecto. Entonces, claro, como que he hecho todo lo que ha estado más o menos de la mano de la escritura. No sé, doy talleres, charlas, he hecho escritora fantasma, estuve trabajando en guiones, eh, he hecho colaboraciones con otros artistas, como que en realidad me he vinculado de muchas maneras, pero yo creo que al final lo central es como el lenguaje desde un punto de vista creativo. Yo creo que ese es como el norte, digamos. Oye, ¿siempre estuviste vinculada a las artes? Porque dice, no tuve perdón, no tuve cierta referencia y siempre estuviste vinculada desde pequeña. Tú naciste en Santiago, viviste ahí, estuviste siempre, tuviste esta referencia en tu hogar. ¿Cómo fue tus inicios en esto? Bueno, mi familia es una familia bien particular, en el sentido que la mayoría de mi familia materna, que fue con la que me crié, había mucho laboratorista dental y dentista. Entonces era como el ámbito de los dientes era como uno de los grandes como polos a nivel de a qué se dedicaron. Y mi mamá, agente de viaje, pero sí, no sé, mi abuelo, mi mamá eran lectores, no eran unos lectores súper eruditos ni, no sé, tan intelectuales, pero sí me inculcaron el hábito de la lectura y para mí fue algo tan esencial. Yo no sé si uno vendrá como con un chip distinto, con que las historias que a veces te cuentan no te las compráis tan fácil y necesitáis como buscar tu primera respuesta. Entonces creo que vino para mí un poco desde ahí. Yo grababa cassette, por ejemplo. Grababa cassette donde hablaba ciertas cosas, donde leía fragmentos de libros. Eh, Estoy hablando muy chicas, 9 años, después de que me regalaron una radio en el colegio. Mi abuelo sí pintaba, mi abuelo tenía algo que era muy bizarro, muy bonito también, que él hacía esculturas con la cera con la que hacía las encías para las placas dentales. Entonces habían hartas esculturas como con esta cera. Entonces sí me vinculé también, crecí en una casa antigua, en un barrio antiguo, que tuvo mucha importancia para mí en términos de escuchar muchos relatos, de estar vinculada con gente más adulta. Durante muchos años yo fui hija única, mis hermanas nacieron cuando yo tenía 11 años. Y siempre, claro, como en esta soledad de hija única, pero también encontrando en la lectura algo que no encontraba en otros lados. Y no quería decir que el juego no me interesara, o sea, era súper fantasioso y estaba siempre jugando, pero también había otra inquietud para mí. Y Decías que creo que siempre había como un participaste. tesoro. ¿Ah? Decías que siempre ibas como a cementerios, también te escuché por ahí en una entrevista que era como una actividad habitual de asistir a estos lugares. Sí, o sea, hay varias cosas que yo podría decir dentro de mi biografía como más de chica, cosas que son como un tanto literarias. Por ejemplo, el que en mi familia siempre se hablaron de los muertos como si siguieran vivos. Entonces, como que siempre estuvo esa dinámica y de ir mucho al cementerio general a ver a mis tíos abuelos, a mis bisabuelos que no conocí.
a dejar flores con mi abuela. Eh, También, no sé, teníamos la dinámica en esa época que vivía solo con mi mamá y mi abuela, de cada vez que tomamos desayuno los fines de semana, que cada una contara su sueño. Entonces eran mi abuela, mi mamá y yo como niña tenía ese espacio para hablar de aquello que soñaba. Entonces, este mundo como un tanto, una mezcla como entre rareza, un tema como más espiritual, además, no sé, iba a un colegio monja, estaba súper como enganchada con el tema de la religión, con la figura de la Virgen. En una época, de hecho, hasta me creía como un poco Laura Vicuña, como la beata Laura Vicuña. Entonces tenía como la fantasía que podía ser santa, pero después ya era como la santidad, digamos, que no iba de la mano como con otros intereses que se iban asentando. Entonces, de toda esa mezcla de, no sé, de quehaceres, de historias, de soledad también, y de fantasía, porque insisto en que era súper fantasiosa. eh, Creo que ahí sale como esta necesidad de contar las cosas desde mi punto de vista. Oye, yo creo que estaba pensando que he escuchado a varios escritores y artistas en general que pasaron por un momento de creer que estaban como en una etapa justamente como de santificación, especialmente como en la adolescencia, pensando en que a lo mejor son como los ungidos, la persona que tiene ciertas condiciones para poder, perdón, para poder ser como tocado por esta mano divina que aparece, y no sé por qué se da, y se da mucho en los artistas, especialmente en la adolescencia. Ahí como que algo ocurre, que es como una revelación, ¿no? Es que la literatura yo creo que tiene aspectos que son muy místicos en general, o sea, en estos años que he estado escribiendo, que ya, no sé, también sacaba la cuenta que mi primer diario de vida lo partí a los 9 años y desde ahí he tenido una práctica sostenida de escritura. Entonces quiere decir que ya llevo casi 30 años escribiendo. Entonces, tengo 29 años escribiendo diarios de vida, por lo tanto, hay también una perspectiva un tanto mística porque me han pasado también cosas muy extrañas, o sea, hay momentos de profunda conexión donde yo te podría decir, yo no sé si aquello que escribí salió realmente de mi intelecto o fue que di con alguna frase o algo que en realidad no me pertenece, como así como más medio canalización. Eh, Me ha pasado que me he encontrado con algunos de mis personajes en la calle, así como que de repente Mm. estaba escribiendo sobre algo y me encuentro con esa persona que yo escribí. Entonces hay un aspecto muy de sincronía. Sé que no todos los escritores se lo viven así, pero hay un asunto muy mágico que creo que tiene que ver con la creatividad. No creo que por nada la carta del mago también es la carta del artista. Como están las herramientas, pero también hay muchas cosas que influyen dentro del proceso creativo y que nos dejan en un estado, a veces, no siempre, pero a veces en algunos estados especiales. Telier, de hecho, lo decía, como está en alguna entrevista, como esta sensación un poco de intranquilidad. Yo cuando voy a escribir algo que es importante, yo me noto como con una suerte de ansiedad, como que voy a hacer algo, pero en realidad no lo puedo hacer y me muevo de un lado para otro en la casa hasta que me siento y aparece ese algo, que antes no le hacía caso, antes decía como, ah, ya solo estoy ansiosa, ahora no, como que ya con el tiempo puedo percibir a veces esos momentos donde no sé si es una concentración especial o qué, pero se hace la magia. ¿Y ha cambiado mucho tu proceso de escritura desde tu primer libro que debutaste con Valporno y al proceso de trabajo de ahora? ¿O mantienes más o menos una misma línea de cómo hacer las cosas? No, yo creo que ha cambiado bastante, ha cambiado harto, o sea, creo, mantengo el mismo estilo de siempre estar leyendo harto. Leo, bueno, leo novelas, ahora este año he estado leyendo solo a Casi Mujeres, que ha sido una experiencia increíble. Eh, También, no sé, estudiar otras cosas, leo harto de psicoanálisis, me interesa el relato de los sueños, anoto aquello que sueño, me meto en eso también, a sacar imágenes.
que en realidad, no sé, desde el punto de vista del sueño, por ejemplo, lo tomo como estas ayudas que a veces te manda el inconsciente. El inconsciente tiene un lenguaje que es muy simbólico y me gusta meterme ahí porque son símbolos propios. O sea, hay cosas que se comparten, por supuesto, pero es como de cómo mi propio cerebro me habla a mí y me representa ciertas imágenes. Y ahora la verdad que tengo un estilo mucho más libre. Ya no me paso, no sé, 12 horas frente al computador intentando hacer algo, sino que estoy todo el tiempo trabajando. Yo me levanto muy temprano todos los días. eh, no sé, en general estoy en pie a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Y no sé, en el mejor de los casos ya a las 10 estoy haciendo algo. Y eso tiene que ver desde hacer collage, no sé, ahora mismo estoy en mi taller, escribir, leer, a veces salir a la calle también, porque el hecho, no porque escriba diarios de día tengo que estar necesariamente encerrada, sino que también es importante ver qué pasa afuera. Y ahora me lo tomo con mucha más, no sé, como con más tranquilidad. Por ¿Qué, eso creo qué, qué que pasó ahí, Natalia, pasaste de ese estado a otro? Tomártelo con tranquilidad. ¿Qué ocurrió? Porque también, de manera personal, veo que estabas de repente publicando en grandes editoriales, apareciste recurrentemente en los medios de comunicación, pero fue como que algo dijiste, aquí hay algo que no me gusta. Y eso es una mirada muy personal, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Y cambiaste de estar constantemente en las, ¿cómo se llama?, en los medios y dijiste, mejor lo hago yo sola, ¿ah? Cambiaste como algo, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? sí, creo que una parte importante de este proceso fue cuando me fui al sur. Fue justo, me fui meses antes de publicar Hija Natural, que iba a ser con una editorial grande, y la verdad que yo vivía en una caleta de, no sé, 2.000 personas, de las cuales vi muy pocas personas, en un lugar muy desolado también, lejos de familia, lejos de amigos. Entonces, este irme hacia adentro me confrontó creo que con muchos aspectos, como por una parte esta ansiedad tal vez del mundo literario de cuando estáis muy metido participando, yendo a todos los lanzamientos y presentando todos los libros, como que me hizo tomar como un poco una mirada un tanto más distante sobre eso. Y además, no sé, pues como darme cuenta de esa intranquilidad, tal vez. La literatura a mí me ha servido mucho desde un punto de vista terapéutico, en el sentido que me he sacado muchas imágenes que han sido muy duras para mí y no he esquivado eso, como que he ido a la búsqueda de hecho, el porno creo que tiene harto de eso y varios de mis libros también. Eh, pero sí, también creo que fue muy importante pasar por ahí y de hecho creo que hubo casi hasta un poco una anulación como un apaleo del ego, porque, bueno, mi marido, el Benjamín, vivía allá y su familia es como muchos de sus hermanos viven ahí. Y yo pasé de ser como una escritora, entre comillas, taquilla en Santiago a ser la esposa del psicólogo en Curanipe. Entonces, como que no tenía ni nombre, era la esposa de, que fue algo terrible, en cierta forma, pero que también fue como, bueno, así como uno trabaja diariamente por vivir mejor o no sé, que los libros te queden mejor, para cierta gente en realidad no eres nadie, no eres nadie, eres un ser humano más. Entonces, creo que este choque entre estas dos visiones me han hecho tomármelo como con más calma. Oye, yo de verdad te agradezco esas confesiones porque en realidad siento que de un tiempo a esta parte varios escritores les ocurrió como esta misma sensación, pero también hubo un cambio importantísimo al irse como hacia adentro, al decir, sabes que ya no quiero estar en estas grandes transnacionales de libros o sin que no hay una buena propuesta de cómo hacerlo. No quiero estar tanto en los medios. En realidad lo que quiero hacer es algo con esta pasión desbordada o no, pero quiero hacerlo bien, quiero estar tranquila, quiero estar haciendo esto. Le pasó mucho, pero también ocurrió que impactó en el medio literario de algún modo,
en donde estas voces ya no eran las que estaban llevando ¿cómo se llama? Como el camino de la literatura. Y como que hubo un silencio también en la literatura nacional, como que vivía, siento que hay muy pocas voces realmente que digan cosas y que digan cosas con la realidad de nuestro país también. Sí, yo no tengo problemas con la prensa, no fue que me haya querido alejar necesariamente de eso. Ujú. De hecho, a mí me gusta que los escritores estén visibles, porque creo que en la medida que los escritores están visibles, estamos visibles, hay también una desmitificación del oficio, porque como que hay mucha fantasía en torno al oficio de la escritura, como que el escritor tiene que vivir solo en el campo, como un poco en el estilo Thoreau, ¿no es cierto? O el escritor tiene que pasar en los bares y tiene que estar siempre dispuesto a perder la vida, como al borde de la muerte por la escritura, y yo en realidad no me interesa eso. En algún momento me lo compré, sobre todo cuando era lectora, como que yo veía a los escritores y yo decía como, oh, qué vía más radical, y en realidad yo creo que no es tan así, como que hay mucho de mito en torno a eso. Entonces yo creo que el hecho de estar un tanto visible, no sé, si en redes o en la prensa o cosas así, en la medida también de que se habla con cierta honestidad, porque que para mí no es algo muy difícil, porque como estoy escribiendo diarios de vida, en realidad siempre estoy ofreciendo mucho de lo que tengo, como que no me interesa quedar bien cuando estoy escribiendo. Yo creo que en el fondo, tal vez mi mayor apuesta en estos años ha sido mostrar, tal vez con cierta crudeza, a veces con más, no sé, un poco más de amor hacia mi historia, o mostrando las contradicciones o las dificultades, como que el hecho de vivir y de escribir no están tan separados para mí. Entonces, hay ¿Cómo muchas llegaste, formas así. cómo llegaste al tema de los diarios de vida? ¿Alguien te regaló uno? ¿Te encontraste con algo similar? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pasó que en mi casa había harto libro, pero de todo. O sea, había desde, no sé, las colecciones de ercillas clásicas que están en todas las casas de clase media chilena, hasta libros de filosofía, había libros religiosos, o sea, libros infantiles, había de todo. Y mi familia dormía siesta en las tardes y yo no podía dormir siesta, entonces me quedaba a veces por un par de horas un poco sola en la casa, como dando vueltas. Y en eso como que el libro que me marcó mucho fue Madame Bovary, que lo leí a los 11. Y cuando leí ese libro, lógicamente yo creo que no entendí la totalidad de lo que estaba leyendo, no tenía, no sé, la comprensión suficiente como en términos de edad, no sé, de madurez intelectual, pero sí hubo algo que me dijo, esto es otra cosa, es muy distinto a lo que yo he leído, como que acá hay algo que es nuevo para mí. Y a los 9, el día de mi primera comunión, la hermana de mi mamá, mi tía, me regaló un diario de vida. Y justo invitaron a una compañera al colegio con la que yo no me llevaba bien. Invitaron a esta, a esta compañera a esta celebración de mi primera comunión. Y como no me caía bien, aproveché como de escribir en el diario de vida lo que me estaba pasando. Entonces fue como que partí desde una mini crisis infantil. Y de ahí ya no paré más, pues, como que empecé a narrar las vacaciones, bueno, también el diario, no sé, desde el diario infantil a la agenda o cosas así, tiene mucho de, no sé, como un registro y una documentación, es como si te comiste un dulce, fuiste y pegaste el envase, si fuiste a un parque nacional, pegaste la entrada, entonces como esta necesidad como de archivar, de dejar constancia. Yo creo que eso es algo que me marcó mucho, como de, ojo, estoy aquí, existo. Oye, es muy interesante eso porque se basa en los conceptos actuales de la microhistoria, que no es algo tan antiguo y que de alguna manera se comienza a desarrollar casi en los 80 y 90, justamente aquí en México, con la historia de un pequeño pueblo un señor cuenta la historia del pueblo, pero a través de sus habitantes
y dice, está pasando una guerra en tal lugar, se está invadiendo cosas en tal parte, el gobierno hace tal cosa, ocurre esto en otro lugar, es la macro historia. Yo le empiezo a contar esta historia del vendedor de sillas que pasa por fuera de su casa, la señora que vende el maní, la que está vendiendo frutas más allá, y empieza a contar estas historias, las empieza a crear, y nace este concepto de la microhistoria que lo llevaron también al audiovisual y de verdad cuenta una historia paralela a esto. Y me llama la atención que no veíamos antes el diario de vida como eso, lo veíamos como solamente un diario íntimo, pero hoy día es realmente un material sumamente importante para el estudio de la historia en general. Sí, en Chile ha habido opiniones súper encontradas al respecto. O sea, la crítica literaria en un momento cuando, sobre todo los escritores más jóvenes, empezamos a trabajar con diarios de vida o con libros más cercanos a la autobiografía o lo testimonial, la crítica literaria en realidad como que encuentro que reaccionó mal al respecto. Fue como, ¿por qué estos cabros chicos están hablando de su vida como si fuera muy importante? Y mucha crítica en relación al ombliguismo, por ejemplo, que es una frase, una palabra que en Ujú. realidad me carga. Eh, yo creo algo totalmente distinto. Yo creo que estos relatos es necesario que estén. Eh, y también como fueron muy importantes, según lo que tú mencionáis, en mi familia se mandaban muchas cartas. Entonces, yo fui como una especie de depositaria de cartas familiares donde se hablaban temas que eran a veces divertidos, a veces dramáticos, a veces muy cotidianos. Y este registro de estas cartas familiares también me han hecho un poco armar ciertos puzzles en relación a mi propia historia y como, no sé, de cómo mi familia llega a un barrio, de por qué se casan mis abuelos, de análisis de fechas, de cosas así. Y creo que a través de estos relatos que son súper íntimos, igual podemos conocer el mundo de una manera que es impresionante. De hecho, no sé, hay dos escritoras que a mí me encantan, que una es Annie Ernaux y la otra es Deborah Levy, y las dos han hecho un trabajo autobiográfico maravilloso. No sé, Virginia Woolf también lo hizo, hay muchos datos y yo no veo el diario de vida como una moda, sino como, como un lenguaje, que es un lenguaje que a mí me gusta explorar. Me gusta ver cómo voy cambiando mientras voy escribiendo, de cómo lo que pensaba hace un año atrás ya no lo pienso. Creo que es no solamente te sirve como registro sobre procesos interiores, sobre también cómo van cambiando los barrios, cómo van cambiando las ciudades. El Valparaíso que yo describía en Valpón no es un Valparaíso que hoy no existe, es un Valparaíso que es totalmente distinto al Valparaíso en el que yo vivo hoy. Y sin duda que terminan siendo a veces documentos gráficos y, y está bien que existan. Estamos conversando con Natalia Verdelagua, aquí en la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Tenemos aquí la mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país. Natalia, de verdad, escucharte hablar de esto me gusta mucho. Yo me dedico a la historia, a la investigación histórica, entonces entiendo que la importancia de los diarios de vida, conozco personas que escriben a diarios, contando la historia de cada una de las actividades que realizan. Tenía una casa, una señora, la madre de un cineasta chileno, de Jerko Rabrik, tiene una habitación llena de cuadernos que ha escrito desde que aprendió a escribir y tiene la información de sus hijos, la información de su madre, pero tiene cuadernos, son una cantidad. Yo siempre le digo, ahí está la historia de la ciudad de Copiapó, donde yo nací. eh, eh, Está escrita en ese lugar y me parece impactante que ocurra esto, pero también importante que, por ejemplo, personas como tú pudieran estar dando siempre talleres en escuelas, en lugares, para que esta actividad de la escritura a diario se convierta en un trabajo que puedan realizar estudiantes en las escuelas, contar de una forma terapéutica, como también lo decía
labor de rescatar estos relatos que no necesariamente son de escritores profesionales, sino de personas que habitan un espacio. Creo que en Chile hay una deuda enorme con eso. Siempre salen libros y cosas que están, algunos destacan, otros no, pero qué importante es, por ejemplo, para una nieta o para un nieto saber ciertas cosas por las que pasó su abuelo, por ejemplo. Saber cómo cambió su barrio, saber por qué habita. Este año que se cumplen los 50 años del golpe, eh, hay muchos relatos que quedaron silenciados y todavía tenemos un tema con el silencio. El asunto del silencio todavía es un gran tema aquí. Entonces, no sé, pues en estos talleres que he realizado en estos años, he escuchado historias increíbles, increíbles. Estuve el año pasado trabajando con un grupo de mujeres costureras de una cooperativa en la municipalidad de Renca, que era alrededor de 20 mujeres que hicimos este vínculo entre la escritura y la costura también, y de cómo las mujeres hemos mantenido esta tradición de la costura desde, no sé, desde la época clásica hasta ahora, o sea, desde, ¿no es cierto?, el hilar, de la literatura griega que está muy presente, las mujeres como cosiendo, bordando. Entonces, el hecho de, por lo menos para mí, escribir a coser no es tan distinto. Hay un proceso que es como de poner en palabras tal vez eso que está pasando. Y la verdad que creo que estos relatos no debieran perderse. Me ha tocado trabajar con muchas personas en estos años y creo que tal vez uno de los roles que podríamos tener los escritores es como ser también estos mediadores, no necesariamente de lectura, sino también mediadores de escritura, de facilitar los procesos de otros. Y si yo me demoré 10 años tal vez en saber qué es lo que quería decir, si puedo facilitarle ese proceso a alguien y que lo haga en un año, es tal vez lo que me hubiese gustado que me pasara a mí cuando recién estaba escribiendo. Entonces creo que también hay como una perspectiva no de superioridad, sino de una horizontalidad. Soy una persona que narra, soy una persona que cuenta, soy una persona que tiene una historia. A veces como que no nos damos cuenta y no escuchamos nuestra voz también, y esa voz que a diario nos dice, oye, voy a la cocina a preparar tal cosa, y está esta voz interna diciéndonos cómo preparar tal platillo, o me levanto de la cama, voy a hacer esta actividad durante el día, y si todo eso lo escribiéramos, podríamos hablar de una historia familiar, así como esa construcción también de los antiguos álbumes de fotografías que se hacían y que la gente iba coleccionando y escribía mensajes tras la fotografía, ¿no? Sí, y por ejemplo, a mí me pasó mucho que, claro, he estado en esta como dicotomía entre ser como dueña de casa y escritora. Entonces, me pasaba que cuando estaba escribiendo, antes de que tuviera mi taller, estaba escribiendo y decía, puta que está desordenada la casa, como hoy que soy mala dueña de casa, de ir a tener todo súper ordenado y súper limpio, y sentía como culpa de estar escribiendo y no hacer las cosas que teóricamente debiera hacer una mujer, que en realidad yo no pienso así, o sea, pero una de esas voces así como que son como, yo las defino como una especie de cohetes, como unos misiles que llegan a interferir cualquier tipo de actividad creativa. Y después me pasaba que cuando estaba haciendo el aseo decía, pero ¿por qué estoy haciendo el aseo si yo soy un intelectual? Yo tengo que estar escribiendo. Entonces, en esta dicotomía permanente, hice un trabajo de ir aislando esas voces, como, ¿quién está hablando por mí? ¿De dónde salió esta voz? ¿A quién le escuché esta frase? Entonces, en la medida que uno va, que es capaz de ir aislando esas frases y decir, mira, en realidad esto es más cercano a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Esto en realidad no, po. Esto viene a lo mejor de mi abuela, de mi madre, de mi padre, no sé, de mi abuelo. Ahí empieza a aparecer lo propio. Entonces, este ejercicio como de autoanálisis permanente que tiene para mí el trabajo autobiográfico es algo que no solamente me ha hecho crecer tal vez como escritora, sino también me ha hecho crecer como en términos de mi voz, saber qué quiero decir, saber qué es como lo que va conmigo interiormente, como ese algo que no se equivoca, como esa especie de guía interior tal vez.
Muy interesante lo que planteas porque se refiere mucho también a esta famosa escuela de los anales en Francia, que toma las historias particulares para poder completar la historia general de un país. Es una forma de estudiar la historia. Y finalmente el diario de vida también es una forma de completar una historia familiar, pero una familia que también se cuenta la historia de un barrio y el barrio cuando empieza a contar su propia historia, también cuenta la historia de la ciudad, del país completo. ¿Cómo haces ese proceso para poder que tu historia particular se vuelva una historia general? Es que creo que mi voz es un asunto, pero también tiene que ver con qué es lo que a mí me impacta de aquello que veo. Es como por los lugares por los que transito, no sé, las calles por las que paso, en qué me detengo, que yo creo que es uno de los ejercicios que a veces hago con mis alumnos, de cómo voy generando como una especie de mapa entre todo aquello que me impacta de alguna forma, que me emociona. A veces me emociona para bien, a veces me emociona para mal, pero hay una emoción. Entonces, puede que yo esté con un pensamiento diario, despierto con Ujú. una idea y de repente salgo a la calle y eso se transforma en una persona, se transforma en una conversación, a veces que escuché en una micro. Eh, a mí me gusta estar en espacios donde hay gente, donde pueda escuchar otras historias también. Entonces, creo que al final, si pudiera entrar como a la mecánica de la literatura, para mí la mecánica de la literatura es una mecánica de la memoria. Y esta mecánica de la memoria, en mi caso, se refiere a cómo establezco relaciones entre cosas que teóricamente no debieran tocarse. Entonces, como viendo ciertos estímulos en la calle, en las personas, cosas que me cuentan, eso también provoca mi propia reflexión y me abre espacios nuevos dentro de mi propia voz, dentro de mi imaginario. Como que soy impactada por esas historias. Perdón, yo estaba hablando y estaba en silencio. ¿Cómo son esas historias que van apareciendo, como por ejemplo en el libro Fíbula, aparece esta idea de la psicoficción? Habla de cómo vas contando una historia, cómo vas creando, por ejemplo, Valporno también, hija natural, en base también a este proceso de diarios, ¿así? Bueno, Fíbula es un caso muy especial dentro de mi trabajo en estos años, y viene de un proceso que para mí fue muy clave, que fue un proceso de crisis profunda. Estaba en una crisis existencial muy grande, eh, que me llevó de hecho como a estar como como a revisar tal vez como uno de los grandes traumas vitales para mí. Y me di cuenta que dentro de estos espacios de trauma a veces nos acercamos mucho a la irrealidad, como que ya no sabemos qué es real o no. Es decir, este suceso que yo teóricamente viví, ¿fue realmente así? ¿O es solamente como que tengo ciertos fragmentos y me quedé pegado? Hay una emoción que está como un tanto enquistada en ese punto, de la cual no he podido salir. Entonces, en Fíbula hay este proceso como un tanto delirante por el que pasé, un proceso depresivo así bien importante, y, y creo que ahí trabajo mucho en lo que es la deconstrucción del lenguaje, es decir, como ya nada me hace sentido, o sea, dudo de las palabras que utilizo, las historias que pensaba que eran mías en realidad ni siquiera sé si lo son. Eh, no sé si los sueños que tengo son informaciones sobre cosas, no sé si son elementos residuales, como una gran pregunta, como el que cuestionarse todo, y hacer un viaje a través de fragmentos, ¿no es cierto? Como de retazos, como que tengo pequeñas piezas. Y creo que lo más importante de Fíbula es que aquí en realidad es como una especie de heroína del inconsciente, o sea, es como en el fondo una mujer que va a buscar dentro de su inconsciente literalmente a ver qué hay en su memoria, en estos fragmentos que están ahí como un poco guardados. Pero si lo pienso ahora, eso es lo que pensaba hace un rato atrás. Pero en realidad ahora creo que ni siquiera es una heroína. Yo creo que es como este viaje profundo, interno, delirante a veces, surrealista,
Entonces es un libro que en realidad a mí me fascinó escribirlo. Fue un libro difícil de terminar para mí, pero fue un libro que me fascinó y que siento que aprendí muchísimo de escritura ahí, como de este cuestionamiento llevándolo a un nivel extremo tal vez. Y de cómo uno se va encontrando también en eso. A veces es necesario como esta desfragmentación o este, no sé, como esta sensación de ser un poco como una especie de envase quebrado, así como cómo me armo de nuevo. Y buscar dentro del lenguaje o dentro de las imágenes aquello que te salva, de alguna forma, que te salva, ¿no es cierto?, del delirio total. Entonces, claro, todas estas historias para mí he trabajado, yo creo que sigo trabajando la misma historia, que en el fondo es como si fuera, como si pudiera narrar la historia de lo que veo, es como la historia de mis ojos al final, como de cómo he ido viendo cómo cambia la realidad y de cómo voy cambiando yo. Y esto ha tenido diferentes títulos y diferentes profundidades, o sea, he explorado desde las visiones más perversas, por ejemplo, en Valporno, no sé, he explorado la muerte, qué fue lo que hice la Bella Muerte, Domingo, la melancolía de los domingos. He ido pasando por esos registros, pero yo creo que a mis lectores tal vez eso es lo que les gusta a lo mejor de mi trabajo, que es que siempre estoy. Yo creo que es como una, en ese sentido hay como una compañía tal vez. Siempre estoy y estoy dispuesta un poco como a descoserme y a coserme yo misma y en esos relatos. ¿Sentiste que en este momento difícil perdiste la pasión por crear, por hacerlo? O dijiste realmente no, no me puedo salir del camino de la escritura? O sea, si me salgo de acá, realmente ya no continúa nada, porque ha pasado que a veces uno se siente en estos espacios difíciles, estos momentos difíciles que pasa uno por la vida, y puede ser que se pierda como la pasión, esas ganas de hacer, de cuestionarse absolutamente todo lo que estás haciendo en ese sentido, pero al Yo parecer creo que, creo no que fue esa así crisis, contigo. es que yo creo que las crisis son fundamentales para eso. O sea, yo creo que un escritor que no se cuestiona si aquello que está escribiendo es necesario o no, si uno no es capaz como de poner bajo la lupa tal vez las imágenes con las cuales está trabajando, te vaya a mantener siempre en un nivel de superficie. Ahora, no sé, también hay distintos tipos de escritura, no es que una escritura sea mejor que otra, o sea, pero sí creo que en estos grandes momentos de crisis siempre hay una oportunidad de que aparezcan palabras nuevas, que aparezcan imágenes nuevas, que podamos ver incluso, aunque habitemos el mismo espacio, aunque no nos cambiemos de ciudad, aunque vivamos en la misma casa, aunque tengamos los mismos amigos, pero hay una posibilidad de tal vez ver de alguna forma ese teatro en el que estamos participando, como ver los distintos teatros que conviven, las distintas historias que dialogan, o de por qué no dialogamos con los otros. Entonces, como es otro tipo de perspectiva, tal vez como más, no sé si es más detallista. Puede que a alguien le pueda resultar muy caótico esto, pero en realidad para mí no es nada de caótico, es como lo encuentro maravilloso, es como que yo no sé de qué voy a escribir, Oye, no Natalia, sé. ¿cómo ves hoy día el panorama literario de Chile? ¿Cómo ves la actualidad con todo lo que está pasando? ¿Ha pasado cosas con el Ministerio de Cultura? ¿Han pasado situaciones que no se va a las ferias del libro de Frankfurt, donde es una oportunidad realmente importantísima para tantas autoras y autores? Por ejemplo, la escritora Isabel Allende ahí logra encontrar el camino a su primera obra en esa feria, en donde le toman y compran los derechos de sus libros. Eh, eh, ¿Qué te parece a ti cómo está funcionando hoy día el panorama cultural? Porque de alguna manera todos esperábamos que este gobierno nos mostrara un camino totalmente distinto Sí. y al parecer ha cambiado mucho. De verdad que hay un retroceso importante en esto. Sí, yo también tengo un poco esa sensación, o sea, también debo decir que está dentro de las esperanzadas y los esperanzados por ver un cambio, sobre todo en un presidente
que es cercano a la cultura, que va al teatro, que le gustan los libros, pero en realidad yo creo que esto tiene más que ver como en gestión. Yo creo que desde ese punto de vista la cultura está muy desde el nivel de lo simbólico, así de, la cultura significa esto, la cultura es muy importante como a nivel de un discurso político, pero en la práctica si uno ve cómo se han ido moviendo, sobre todo estos últimos 2 años, como lo errático del ministerio, de, no sé, esto que pasó con la Feria Frankfurt, eh, y muchas otras cosas también, porque estos son como los casos tal vez más emblemáticos, pero hay muchas cosas que son cabos sueltos. Entonces, desde ese lugar, creo que vuelvo como un poco hacia atrás y pienso que los libros van a seguir existiendo más allá de las malas públicas, de los pocos escenarios que hay, por ejemplo, para que los autores trabajen. Yo siempre he pensado que los escritores son unos grandes aliados, por ejemplo, en el fomento lector. Y hoy por hoy, no sé, es más importante que alguien, pues, no sé, puede ser un ingeniero, cosa que no quiero decir con esto que los ingenieros no puedan hacer de mediadores de lectura, pero importa más que alguien tenga un diplomado en fomento lector que un escritor que lleva toda su vida trabajando y escribiendo y trabajando con el lenguaje. Entonces creo que desde ese lugar hemos estado como bien excluidos. Yo, no sé, he tenido la suerte de que partí haciendo talleres poco tiempo después de publicar y resultó que me gusta mucho hacerlo. Y desde, no sé, la autogestión ya pasé a que me llamaran para hacer talleres a asuntos públicos o cosas así. Pero creo que no todos tienen esa suerte y creo que estamos en una precariedad total. Ahora sí creo que pese a la precariedad, el creador siempre va a crear. O sea, creo que el creador real, así como ese que va más allá, ¿no es cierto?, de este concepto que hablábamos de la carrera, siempre va a buscar los medios. Lógicamente que me gustaría ir estamos aportando un poco a eso, todo el que participamos de este mundo. Pero los libros van a seguir existiendo y van a seguir apareciendo formas nuevas y bueno, como en todo parece que nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Oye, ¿qué te parece un poco que de tantos años que llevamos participando en ferias internacionales, en eventos como país, eh, la cadena del libro, esta ecosistema que le llaman ahora del libro, aún no siga, no funciona como tal. Los libros de los escritores y escritoras chilenas, si no es por amistad, si no es porque se consiguieron alguna cosa, llegan a estar en distintas librerías de distintos países. Y es como el evento que ocurre, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro de Ciudad de México. Conversaba el otro día con Nona Fernández y Nona me decía, soy yo la que tiene que a veces estar llamando a tales personas para que, oye, puede estar mi libro en tal lugar, puedo estar haciendo tal cosa. Y me decía, y le decían, no, pero tú eres una persona ya muy conocida y todo, sí, pero tengo que estar ahí atenta para que nadie se salte ese paso para que mi trabajo, mis acciones sean óptimas, me decía. Entonces, ¿qué te parece a ti que llevamos 30 40 años, no sé, en este mismo forma de hacer las cosas, pero no parece cambiar nada? Sabes que yo no sé si es un asunto de voluntad, que no existe la voluntad suficiente como para hacer que... A mí no me gusta el formato del ecosistema del libro, en realidad, porque si esto fuera un ecosistema, habría espacio para todo, así como funciona realmente un ecosistema, que en el fondo todas las plantas pueden convivir y el que le hace sombra a la enredadera que está abajo, también la enredadera tiene la posibilidad de seguir creciendo. En este caso no, para mí el ecosistema del libro es algo que es más una utopía que una realidad. Y es cierto, a mí me ha tocado participar en ferias de libros y creo que, no sé, pues al autor le piden, además, o sea, te organizan, no sé, vaya a estar en una mesa de diálogos latinoamericanos tal vez, pero además tú te tienes que armar tu agenda con otros escritores allá y organizar, ser como un poco productor de tu ida.
Entonces, como, yo creo que eso finalmente habla como de una desidia profunda y también de una obligación como que nos obligan un poco a los autores a ser como productores de nosotros mismos, que creo que es algo que en realidad no debiera ser así. O sea, si ya hay una inversión desde el punto de vista que te invitan, que hay que pagar pasajes, que hay que pagar estadía, hay un montón de recursos que se invierten en eso, hace falta tal vez como un organismo o algo que se encargue de que efectivamente el autor que sale de Chile con sus libros tenga una relevancia, tenga una importancia, que esas plata en el fondo no sean malgastadas también. Y otra cosa que creo que es una lata es, no sé, pues los stands de Chile para mí es como, en general se parecen más como una fonda en las ferias de libros, más que otra cosa. O sea, uno ve siempre el stand de Chile y es tan penca, es feo, o sea, hay tantos artistas visuales, o sea, también estamos muy aislados, como que no está este vínculo que debiera ser este vínculo virtuoso, ¿no es cierto?, entre las artes también. Es como que la literatura está muy sola, el escritor está muy solo. Entonces tampoco hay muchos vínculos y ya de partida la presentación del stand de Chile me parece que ya es como lo más ordinario que te puedas imaginar, que seguramente tú los has visto muchas veces. Sí, sí, me ha pasado además que me incomoda mucho en los stands es la forma en que se llevan las comunicaciones de esos lugares, cómo se lleva la comunicación del autor. A veces los autores no tienen sus libros, o sea, es realmente rarísimo, por decirlo de un modo, de que llega el autor o la autora y no está el libro que va a presentar, no ha llegado, no se hizo bien esa conexión. Esas cosas se desconocen porque solamente interesan muchas veces solamente la cifra al final de año para que todo cuadre y las personas se sientan muy felices en el área administrativa. Lo digo porque también trabajé en el área pública en Chile. Entonces, conozco que al final de cuentas lo que cuenta es el resultado y no este proceso que podría ser un proceso maravilloso. Sí, también como con las figuras que se establecen, o sea, ya, todo ok con Gabriela Mistral, que lo encuentro una autora extraordinaria, ya, premio Nobel, Neruda también premio Nobel, pero ojo que hay una cantidad de autores y de autoras magníficas que están disponibles, que estamos vivos, y yo creo que hay que salir un poco de esas figuras como totémicas. Yo creo que hay que dejar de mirar al tótem y hay que ver lo que hay que ver lo nuevo, hay que tener una mirada sobre hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, como, no sé, apelar también como a estos nuevos discursos, como mostrar estas nuevas formas. Salir un poco de la estatua, digamos, como salir de la estatua y ir a un proceso que es más dinámico, que está más vivo. Yo creo que ahí efectivamente también va a existir un ecosistema. En el fondo, cuando los escritores que estamos en pleno oficio tengamos esa posibilidad tal vez y de debatir también sobre ciertos puntos. Hay muy poca crítica literaria hoy por hoy también. Cada vez hay menos lugares de crítica, cada vez hay menos lugares de reseñas de libros. Entonces, estamos en una crisis bien profunda en términos de, no sé, de esto que le llaman industria del libro. Hay una crisis que es bien profunda. Publicar libros en Chile y en ya distintas partes del mundo está cada vez más caro. Entonces, como, ¿qué va a pasar? ¿Van a sobrevivir solo las editoriales grandes y las editoriales medianas? O también los autores nos vamos a empezar a involucrar con procesos que tienen que ver con la edición, con el diseño, un poco como lo que dice el editor de Barba de Abeja en este libro Escritura Aumentada, que a mí me encantó, que es de ya un asunto como de un compromiso más allá. O sea, yo creo que la publicación siempre va a existir, incluso en los momentos de mayor crisis, pero yo creo que hay que ponerle voluntad también. Y, y a veces muchos de los cargos públicos están tomados por personas que tienen, no sé, mucho currículum académico, pero poco conocimiento sobre el sistema en sí. Entonces, mientras se siga privilegiando el currículum académico, el cartón, digamos, por Ujú. sobre otras cosas, yo creo que va a ser cada vez más difícil.
Natalia, te quiero dar las gracias por esta conversación que hemos tenido. De verdad, para mí es un honor poder conversar contigo y un gran gusto volverte a ver. Gracias a ti también, súper entrete la conversa. Me alegro también que estés ahí en México. Cuando fui a Guadalajara me trataron muy bien. Creo que ahí hay un modelo también que se podría replicar de muy buena forma, porque creo que hay una valoración en la misma feria, te hace sentir como, no importante, sino como que hay un valor en la escritura. Y espero que esto se pueda solucionar en el corto plazo. Así que, bueno, muchas gracias también por la entrevista. Muchas gracias, Natalia, que estés muy bien y muchas gracias a cada una y uno de ustedes que semana a semana nos apoyan. Esto ha sido En Voz Alta.